entrega el día de hoy y el objetivo es poder cumplirles desde el 2011. El día de hoy pues el Fondo de Tierras hará entrega a estas 94 familias de su certeza jurídica. Estas familias están adquiriendo un crédito de 4.400.000 quetzales. La finca tiene un costo de 11.600.000 y a través de la política de la reestructura social de la deuda agraria, el Fondo de Tierras les aplica un subsidio por más de 7 millones de quetzales. Aparte de esto, las familias estarán recibiendo 2.400.000 quetzales para capital de trabajo, el cual se estará dando por 3 años. Son créditos que están a pagar en 6 años, 3 años de gracia y son 3 años de pago. Básicamente la cuota por familia es de 203 quetzales al año. Cada una de las familias estarán recibiendo asistencia técnica agropecuaria y forestal por 3 años para implementar cultivos como maíz, cultivo de ajonjolí, hay un proyecto de ganado de engorde, proyecto de gallinas ponedoras también, que es un proyecto de seguridad alimentaria, y un proyecto forestal con el objetivo de que puedan ellos accesar a los incentivos forestales que tiene el INAH, ¿verdad? Es parte del objetivo. Habla de 4 millones y fracciones el compromiso de pago. ¿Para cuántos años? Para 6 años. Son 3 años de gracia y 3 años en el cual empiezan a hacer efectivo el pago. A partir del 4º año las familias tienen que pagar 204 quetzales mensuales. Son familias que estaban asentadas en Sierra Lacandón y fueron desalojadas. Son familias, no, estas familias han venido, incluso hicieron una invasión dentro de la finca en el 2011, solicitando el acceso a la tierra y han venido pues por años ellos solicitándole al Fondo de Tierras que se hiciera la compra de la finca. Lógicamente la negociación con los propietarios al inicio fue bastante complicada, no había disponibilidad de vender la finca. Ellos hicieron una carta de oferta de 15 millones de quetzales, la resultan vendiendo en 11 millones de quetzales y actualmente pues el Fondo de Tierras a través de esta política les logra rebajar 7 millones a los campesinos para podérselas entregar hoy en una deuda de 4.400.000 quetzales. ¿Cuántas fincas como estas se han entregado a nivel Guatemala? En total son 264 fincas las que ha entregado el Fondo de Tierras desde su creación del año 99. Este mes de enero hemos hecho entrega de 4 fincas. Entregamos la finca La Chinita en el Estorizabal, finca Sachochá en Baja Verapaz, en Purulá. Se hizo entrega también de la finca Bonanza en el sector La Máquina en Taboleo. Y el día de hoy pues estamos terminando con la entrega de la finca Monte Carmelo. Entonces se entrega la finca y qué tipo de proyectos van a desarrollar la asesoría técnica. Básicamente la asesoría es para el proyecto de cultivo de ajonjolí, como decía, ganado de engorde, hay maíz, gallinas ponedoras y un proyecto forestal por 3 años y para eso es que van a tener un apoyo para el capital de trabajo de 2.455.000 quetzales. Gracias. Hago entrega entonces a don Rigoberto Ash y a doña Margarita Che Chop de Ash. Solo quiero hacer énfasis en algo importante la mañana de hoy. Ellos vienen acompañados de sus 2 hijas, las cuales son testigos del esfuerzo que ha hecho el papá y la mamá después de 30 años de éxodo escolar, la tierra prometida que el día de hoy van a estar recibiendo como certeza jurídica. Doña Margarita y don Roberto, ustedes son los principales protagonistas de este acto el día de hoy inicialmente y les pedimos que conserven esta tierra para herencia de sus hijos y de sus nietos. Que Dios bendiga a esta comunidad y a las familias que acá se quedan instaladas el día de hoy. Muchas gracias.